Lo que no sé si se va a poder es, no creo, no manches. Bueno, vamos a ver un poquitito. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Volvemos a las clases virtuales. Hoy tenemos que hablar de sucesiones y estoy tengo tantas ganas de probar la información que les quería compartir, pero no estoy pudiendo lograr que el Facebook me permita compartirles un PowerPoint que les preparé. De cualquier manera, si puedo hacer, lo que voy a tratar es, por un lado, de probar a través de los comentarios, pasarles después un enlace en el que nosotros estaríamos compartiendo con todos ustedes la información que les preparé para hablar un poquitito, bueno, naturalmente de las sucesiones, ¿verdad? Estuve también preparando un Zoom como la próxima herramienta que vamos a utilizar y a partir de ahí intentar de alguna manera generar una plataforma para compartir con todos ustedes todo tipo de información en materia de documentos y compañía, ¿verdad? Pero bueno, no estoy pudiendo, lastimosamente no puedo, ya que estuve tratando toda la tarde de pasarles el Power, pero increíblemente no puedo, ¿eh? No hay caso. Lastimosamente soy un inútil para esto. Bueno, vamos a arrancar. Lo primero que tenemos que decir en materia de sucesiones, por supuesto, es que es extenso, extremadamente extenso. En la medida que uno va estudiando este tema, va necesariamente a encontrarse que tiene todo el libro quinto del Código Civil, completamente el libro quinto del Código Civil. Estamos hablando puntualmente de más de 6 títulos y estamos hablando de más o menos 400 artículos divididos entre diferentes capítulos y diferentes secciones. Por supuesto, en razón de su extensión, nosotros no vamos a poder hablar de todo eso hoy. Normalmente yo las clases virtuales las trato de dirigir con un interés más que nada práctico, por supuesto con rigor académico, pero en función de lo que ocurre en los tribunales, que es un poco lo que nos motiva a hablar de estos temas, ¿verdad? Y naturalmente el juicio sucesorio está metido en el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil también está metido en el último libro, que es el cuarto, considerando que el quinto está derogado por el tema de la mediación y del arbitraje, que está también derogada. Pero en materia de juicio sucesorio, a partir del título 15, todo lo que tenga que ver con las disposiciones generales, todo lo que tenga que ver con la sucesión intestada, la sucesión testamentaria, la administración, por supuesto, de los bienes hereditarios, el inventario, el avalúo, la partición, la adjudicación y, por supuesto, en menor medida, la declaración de una sucesión vacante. ¿Qué es lo que yo le diría antes que nada al abogado que va a arrancar en estos temas? ¿Y qué es lo que yo le diría antes que nada a la persona que se embarca en un procedimiento bastante sensible porque supone la pérdida de un ser querido cuando va a presentar una sucesión? Lo primero que hay que saber, si alguien quiere estudiar estos temas, es que algo hay que leer. Yo recomiendo la lectura de este señor, don Eladio Wilfrido Martínez.
Derecho Sucesorio es posiblemente el libro más completo que yo conozco. No es el único, por supuesto, pero en materia sucesoria es el que más conozco. Les muestro puntualmente este que tiene la edición La Ley, porque don Eladio, que ya falleció hace tiempo, cuando vivía todavía el doctor Telechea, y cuando se hizo la rememoranza de los 25 años del Código Civil, la ley consiguió la autorización de los herederos de don Eladio para hacer la reimpresión de esta obra, que se termina en abril del 2013. Y además, no solamente eso, sino que en los comentarios al Código Civil se pone íntegramente digamos, su aporte. Hay normas del Código Procesal Civil que también lo citan, y por supuesto está toda la doctrina italiana y francesa, que son, digamos, la fuente principal de las dos leyes en todo lo que tenga que ver con sucesiones, ¿verdad? Además de don Eladio, por supuesto, hay comentarios al Código Procesal Civil, hay obras que comentan el Código Procesal Civil, pero si hay que leer algo, hay que leerlo a Eladio Wilfrido Martínez. Muy bien, ¿qué es lo primero que hay que saber en materia de sucesiones? Uno si busca el origen de la institución jurídica, va a ir, por supuesto, hasta Roma. Don Eladio inclusive se va hasta los asirios. Pero más allá de eso, la vieja discusión que inclusive llegó a pasar por Vélez Sarsfield, que es el Código Civil argentino, fuente del nuestro, también llegó a las postrimerías de Gasperi, que es el anteproyectista de nuestro código vigente. Hablaban de qué es lo que en rigor transmite la sucesión. Se transmiten patrimonios en términos de bienes, en términos de derechos, en términos de obligaciones, o inclusive se transmiten personalidades, en el sentido de si el heredero ocupa el lugar del causante, o sea, la persona que falleció, y lo representa en vida, continuando su vida, continuando su personalidad. Hoy esa discusión está zanjada en el Código Civil. Hay una transmisión necesariamente de patrimonios. Cuando uno habla de esto, va a hablar de una universalidad jurídica del patrimonio. Esto están los comentarios de Gasperi ya en su anteproyecto. Y va a encontrar disposiciones, de alguna u otra manera, que justifican lo que les digo cuando se habla que lo que se sucede es la propiedad de los bienes y de los derechos. Eso lo van a encontrar, por ejemplo, en el artículo 2443 del Código Civil. Una norma similar también es la 2444, donde se habla de que lo que se sucede es la propiedad de los bienes, de los derechos y de las obligaciones. Pongo en rojo eso en el PowerPoint que les voy a compartir después, porque el patrimonio tiene que entenderse, si es posible, como el conjunto de activos y pasivos. O sea, lo que el deudor o acreedor tienen contra el patrimonio del causante, por ende, lo que compone sus deudas y lo que compone sus acreencias. También van a encontrar disposiciones como el 2446, que habla de derechos efectivos e inclusive eventuales. Perfectamente, uno de los familiares que nosotros perdimos pudo haber tenido derechos ya efectivos o adquiridos o derechos eventuales por cobrar, o sea, subordinados a diferentes condiciones, plazos, cargos, financiamientos, etcétera, que generen derechos para su patrimonio, cuya muerte no interrumpe, sino que se sucede, se transmite como patrimonio a los herederos que la tengan que recibir. El Código Civil también habla en el artículo 2517 de bienes, habla de herencias, habla de indemnizaciones, habla de los frutos de los bienes sucesorios. O sea, si se recibe una casa que está en alquiler, se reciben los alquileres, o sea, los precios por alquiler. Se habla en definitiva en el Código Procesal Civil de el derecho a una herencia. En el 731 también inclusive van a encontrar una que otras disposiciones perdidas en el Código Civil, donde también se reciben o se heredan obligaciones en las cláusulas penales que están en los contratos, 460, 461, las obligaciones establecidas también en el 501 del Código Civil. Y siempre esto hay que acordarse
conforme las alícuotas de cada uno de los herederos, o sea, conforme cada una de sus partes. Sin entrar en el tecnicismo de la ley, lo que quiero avisar es que lo que se transmiten son las cosas, no se transmite la personalidad del deudor, no se transmite la personalidad del acreedor, que fue en su momento, en su vida, la persona que falleció. Por ejemplo, si uno de los familiares que nosotros perdimos tenía contractualmente la obligación de hacer una pintura, o si tenía que hacer un retablo, por ejemplo, como el que se utiliza, el que hace Coqui Ruiz, porque su especialidad, su expertise, su capacidad, su arte es propio de eso, su fallecimiento no me obliga a mí como heredero ni a pintar el cuadro ni a hacer el retablo, porque esa es una obligación intuitu persona, o sea, es personalísima de quien falleció y esa personalidad no se hereda. Por ende, no es obligación para mí como heredero pintar ni un cuadro, hacer ningún retablo. Esto van a encontrar, por ejemplo, como una obligación intuitu persona en el 332 del Código Civil. Por ejemplo, si la persona que falleció induzco con dolo, o sea, con mala fe, con intención de hacer daño, a que se realice un acto jurídico determinado, los sucesores no tienen derecho a anular un acto por razones de la inconducta de quien falleció, porque es la inconducta, tampoco me obliga a mí en ese temor. Inclusive van a encontrar, por ejemplo, algún tipo de disposiciones como las que establecen todo lo que tenga que ver contra instrumentos privados que están en el Código Civil. Por ejemplo, los artículos 400 en adelante van a encontrar que una persona a la que se le atribuye, por ejemplo, un documento privado, mira, vos firmaste esto, entonces la obligación de reconocer la firma es tuya. Si la persona fallece, al heredero no se le puede obligar a reconocer la firma. A lo sumo lo que puede decir es que ignora si esa firma es o no del causante, pero no se le puede obligar a él a reconocer una firma que no se transmitió con la personalidad del causante. Se pueden encontrar inclusive algunas disposiciones, por ejemplo, en la ley del comerciante. En la ley del comerciante van a encontrar obligaciones que tienen que ver con la exhibición de libros de contabilidad, por ejemplo, en todas las actividades comerciales. El sucesor, el heredero, debe mostrar los libros si es que le transmitieron los activos. Si no, no. Porque, repito, todo el enfoque de lo que se transmite en materia de sucesiones es necesariamente una discusión patrimonial. Entonces, jurídicamente, nosotros estamos discutiendo normalmente el fallecimiento de una persona física. Recuérdense que estamos hablando de la muerte de las personas físicas, no de las sociedades, pero en rigor siempre estamos hablando de su patrimonio. Cuando nosotros hablamos de este patrimonio, tenemos entonces que saber lo siguiente. ¿Se cuida o no se cuida ese patrimonio desde el momento en que la persona falleció o desde el momento en que la persona abrió la sucesión? Esta es una típica pregunta que a mí me suelen hacer los clientes, en el sentido de si fallecido el causante, ¿qué pasa con sus casas? ¿Qué pasa con sus cosas? ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Qué pasa con sus derechos? ¿Qué pasa con sus acciones? ¿Qué pasa con sus pensiones? ¿Qué pasa con sus salarios? ¿Qué pasa con todo lo que él tenía en vida? Las cosas que sé, las cosas que no sé, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, hoy papá ha de tener que yo desconozco o que yo tengo y que mis hijos desconocen. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Todos los familiares tienen que tener absolutamente la tranquilidad de que la transmisión del patrimonio de sus familiares pasa a sus herederos en el exacto momento en que la persona fallece. No es cierto, no es necesario, no es esencial que la sucesión tenga que abrirse para que los bienes estén protegidos. En el Código Civil van a encontrar disposiciones como el 2443, estoy citando artículos, el 2446, el 2450, que reconocen frases como
la sucesión y los bienes o los patrimonios o las herencias se transmiten desde la muerte de una persona o desde la muerte de un causante. Desde el último suspiro de nuestro familiar, las cosas que tiene pasan automáticamente al patrimonio de sus herederos en la medida en que tengan vocación para heredar. No hay bajo ningún punto de vista, ni un solo instante, pero ni uno, no hay un segundo en el que jurídicamente uno pueda decir esto es vacante, esto es del Estado, esto es de... No existe eso civilmente. Quien quiera estudiar estos temas tiene que estudiar, yo trataba de recordar el nombre, estuve buscando muchísimo lo que me decían algunos de los profesores en la facultad. Es el viejo sistema francés de la Saïcine. Se escribe con S, Saïcine dos veces S, que supone la transmisión ipso iure, o sea, de pleno derecho, sin necesidad de declaración. Por supuesto, esta discusión también fue discutida, este tema de la aplicación del sistema francés fue discutida en la época de Gasperi, fue discutida, por supuesto, en el derecho francés. Esto se va a encontrar en todo lo que tenga que ver con Planiol, todo lo que tenga que ver con las obras de Ripert. Hay un montón de doctrinarios en este tema. Explica bastante bien este asunto, quien tiene los comentarios de Gasperi, por supuesto, lo explica Eladio Wilfrido, por supuesto, y también hay comentarios al Código Civil donde esto se puede explicar y, por supuesto, en Internet, ¿verdad? La Saïcine lo que protegía en el viejo derecho medieval francés justamente era la transmisión de los bienes, de las propiedades rurales, que son, digamos, las principales realidades medievales de la época, en la época en que habría que proteger la tierra. Y lo que se quiere hacer es, de alguna u otra manera, traer el instituto hasta la modernidad diciendo que las cosas pasan de pleno derecho sin necesidad que la sucesión se abra. Y lo que hay es una primacía, si se quiere, de la ley en tanto y en cuanto se protege el patrimonio de la gente, no solamente contra la falta de protección, en el sentido de que no sé qué va a ocurrir, sino contra la mala fe de que te aparezca un supuesto heredero testamentario, que es un tema muy importante, o que aparezca un supuesto heredero, ¿verdad? Esto yo tengo a nivel de experiencia personal una sucesión que sigue ahora mismo vigente, que tengo abierta en dos compuertas. En Asunción, por supuesto, donde estoy yo, pero apareció un heredero en Concepción. Entonces se abrieron las dos sucesiones, se abrieron al mismo tiempo, aparecieron las demandas, se presentaron los certificados de función y acá apareció un supuesto cesionario con un contrato de cesión de derecho diciendo los derechos del causante son míos porque él me los cedió en vida. La discusión fue brutal, ¿verdad? No solamente por el hecho de si tenía o no razón el cesionario, sino que si tenía o no competencia el juez de Concepción, porque él alegaba que el causante fallece en Concepción, fallece o vivió en Concepción, y nosotros sosteníamos lo contrario, que pasó esto en Asunción. Esto le voy a mostrar enseguida cuando hablemos de unas cuestiones procesales que son recontra interesantes, ¿verdad? Lo que sí es que el sistema francés Saïcine, la transmisión ipso iure de pleno derecho, sin necesidad de declaración, protege el patrimonio justamente contra esto, ¿verdad? Para que no te venga alguien a destruir lo que fue en vida de un familiar y, por supuesto, que no te venga un supuesto familiar, un supuesto cesionario, un supuesto legatario, un supuesto acreedor, un supuesto beneficiario por testamento, etcétera, 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 ¿verdad? Muy bien. Al ser una cuestión patrimonial, cuando nosotros estamos hablando de disposiciones patrimoniales, o sea, en términos de bienes, por supuesto, hablamos de cuestiones civiles. Al ser una cuestión civil, está en el Código Civil y está en el Código Procesal Civil. Hay normas dando vueltas, sí, sin duda, pero esencialmente los abogados que trabajan con esto trabajan con el Código Civil, libro quinto, todo completo, y la última parte del Código Procesal Civil. En términos de competencia, por ende, esto se plantea ante jueces civiles, no ante otro tipo de jueces, siempre son jueces civiles. Y en materia de cuestiones territoriales, o sea, ¿qué juez civil
nosotros tenemos que los actos relativos a las sucesiones por causa de muerte se rigen por el Código Civil. Esto ya lo establece el artículo 297, anótenlo por ahí. Y el domicilio del causante es la clave. El causante es el nombre que se le da a la persona que falleció. Pero hay una discusión chiquitita que siempre aparece, que a mí me llama la atención, que es esta. El domicilio del causante está definido en el Código Civil en el 2447, que dice así: el derecho hereditario se rige por la ley del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Al tiempo de su fallecimiento. Y también dice el Código Civil, 2 artículos después, en el 2449, dice que la jurisdicción sobre la sucesión le corresponde al juez del lugar del último domicilio del causante. Y es una redacción medio engorrosa, que además coincide con un articulito que normalmente no se lee, que es el 25, que está ahí en las disposiciones generales, que dice esto: la sucesión legítima o testamentaria, el orden de vocación hereditaria, los derechos de los herederos y la validez intrínseca de las disposiciones del testamento, cualquiera sea la naturaleza de los bienes, se rigen por la ley del último domicilio del causante, que no es lo mismo que al tiempo de su fallecimiento. Esta fue la discusión que yo tuve en Concepción, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá un problema probatorio, un problema instrumental. Cada vez que una demanda se presenta, uno presenta papeles, y uno de los papeles más importantes es el certificado de defunción, que es la prueba de que la sucesión de quien fallece está aprobada con un certificado que expide el registro civil diciendo: este señor o esta señora falleció. Lo que pasa es que ese certificado dice falleció en un lugar. Entonces, ¿cuál es el domicilio? El domicilio es donde vivía o donde el certificado de defunción dice que falleció. Si uno hace eco del artículo 247, que el domicilio del causante es aquel al tiempo de su fallecimiento, el certificado de defunción es una prueba instrumental esencialísima. Pero si uno hace caso a la redacción del 2449, que concuerda con el 25, es el último domicilio del causante. Y el último domicilio del causante, por lo visto, se puede probar, y ustedes saben más que yo en ese tema, de muchas maneras, ¿verdad? Es cuestión de ver dónde se mandaba la factura de la luz, del agua, del teléfono, dónde quedaban los familiares, dónde están los hijos, dónde está la esposa, dónde venía la factura de internet, dónde se mandaba la correspondencia. Inclusive las comisarías hoy expiden certificados de residencia, de vida y residencia. Entonces se plantea un problema probatorio, ¿verdad? Nosotros teníamos toda la familia del lado en el asunto de esta sucesión que se planteó en 2 ciudades, y el certificado de defunción decía que el señor, el causante, falleció en Asunción. Pero el cesionario, concepcionero, decía que el señor vivió toda su vida en Concepción. Hay que discutir qué es residencia, hay que discutir qué es domicilio, hay que discutir en términos de prueba. Va a jugar un papel muy importante el dictamen fiscal, el dictamen civil, y por supuesto hay que trabajar con el juez sobre la definición conceptual que pueda tenerse sobre domicilio. Pero cualquiera que está atendiendo de alguna u otra manera las dificultades de salud, las dificultades en las relaciones con los parientes, cuando uno está por razones de olfato encontrando problemas de relacionamiento, si es que la cabeza de la familia no está. El tema del domicilio va a ser una prueba importante, una prueba que documentalmente los abogados tienen que tener, que los clientes tienen que poder producir. Entonces, todo eso va a decir dónde se va a hacer la sucesión. Ese es un tema que yo recomiendo por problemas de litigación que, repito, se reducen a un problema probatorio. Conceptualmente, sí, me va a decir, mira, el comentario del Código Civil, según fulano, según mengano, no hay ningún problema. Pero tu sucesión es el juez que te toca
con el fiscal que te toca, con el documento que tenés. Entonces yo lo que recomiendo en aras de la litigación es preparar bien los documentos, meter la sucesión cuanto antes, hablar rápido con el fiscal y hablar, por supuesto, siempre con el juez. Porque en definitiva, el destino del trámite va a tramitarse de acuerdo a cómo convenzas o qué tanto grado de convicción pueda generar la prueba instrumental que vos puedas traer en términos de domicilio, ¿verdad? Ese va a ser un tema de práctica, digamos, no un tema de interpretación jurídica o algo por el estilo. Hay una excepción, por supuesto, que es que los bienes estén en el país. Entonces, los bienes que están acá, si uno tiene la casa en Asunción, tiene campo en Limpio, tiene vacas en el Chaco, tiene una carpintería en Mariano Trocalonso, no habría problema porque los bienes del país están afectados a las disposiciones de la legislación paraguaya. Pero si los bienes están fuera del país, dispone, por supuesto, la ley del país del que se trate. Ahora, existe a veces un montón de situaciones en que el fallecido es un extranjero, pero tiene bienes acá. Entonces es importante saber que un húngaro puede perfectamente tener una estancia en Asunción, puede tener una estancia en Paraguay, no en Asunción, perdón, y eso va a obligarle, según nuestra legislación, recuerden el artículo 25, en materia de bienes, tiene que abrirse la sucesión del húngaro acá para heredar esa estancia, ¿verdad? Esa va a ser una cuestión. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de patrimonio, cuando nosotros hablamos de todos los activos y de todos los pasivos que tenía una persona que fallece, hablamos de una universalidad patrimonial, la universalidad de la herencia, utilizando la expresión de De Gasperi. Por eso es que hoy la sucesión se concibe como un juicio universal, todo se pone en discusión. Eso supone una excepción a la competencia, una excepción a otras reglas de competencia que llevan las discusiones a otros jueces, a otras discusiones en otras ciudades o inclusive en otros países. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero al ser un juicio universal, se produce un fuero de atracción, es decir, atrae toda la discusión sobre ese patrimonio al lugar donde la sucesión se abre. Quiere decir que yo, si tengo hoy que abrir la sucesión de un familiar o del familiar de un cliente, por ejemplo, en la ciudad de Asunción, cualquier acreedor que tenga créditos, juicios contra esos créditos en otras ciudades del país, todos esos pleitos tienen que venir a Asunción, porque son atraídos, el fuero acá es, digamos, sinónimo de jurisdicción o de competencia, son atraídos a Asunción porque acá falleció, acá se va a abrir la sucesión y acá se va a discutir el éxito de ese juicio ejecutivo, el éxito de ese cobro de alquileres, el éxito de ese activo, el éxito de ese pasivo, cualquiera sea la discusión dentro de todo el país. El fuero de atracción no solamente está definido en el Código Civil en el 2449, sino que además concuerda con el artículo 736 del Código Procesal Civil. Esto no es una cuestión interpretativa, es eminentemente normativa. Recuerden que estamos cuidando los bienes de la gente, entonces no importa qué es lo que piensen o no se piensen, las discusiones tienen que traerse todas acá. Porque si se está demandando juicios ejecutivos, por decir algo, en algún lugar del país y el deudor está fallecido, el juicio ejecutivo no puede proceder porque fallecida una parte no puede haber continuidad del juicio. El juicio tiene que suspenderse y a esa parte fallecida tienen que subrogarlo, tienen que sucederle a sus herederos. O sea, los herederos tienen que defender el juicio ejecutivo en su caso y solamente se va a saber quién es heredero en la sucesión. Muy bien. Ahora bien, un tema procesal relevante es la prescripción. No hay tiempo alguno para abrir las sucesiones. Yo tengo sucesiones que se abrieron inmediatamente, tengo sucesiones que se abrieron a partir de un par de meses, tengo sucesiones que se abrieron a partir de un par de años y llegué a manejar una sucesión que se abrió 4 generaciones después. Vino la bisnieta a abrir la sucesión de la bisabuela. Vino una
tataranieta a abrir la sucesión de la tatarabuela, porque necesitaba traer la cadena de causalidad de títulos para que esta señora, increíblemente, ¿verdad?, se quede con los derechos que fue de la tatarabuela, que recibió la bisabuela, que recibió la abuela, que recibió la mamá para recibir ella, ¿verdad? O sea, no hay problemas con plazo, siempre se puede abrir. ¿Por qué esto es así? Porque el juicio sucesorio eminentemente declarativo se limita a declarar lo que de pleno derecho, ipso iure, por la saicín, ya es de quien le corresponda. Entonces, siempre se puede abrir. Ahora, hay ciertos plazos que hay que tener en cuenta, ¿verdad? En materia de prescripción, hay que irse a la parte final de los artículos 600. Y van a leer, por ejemplo, el 644, que dice una cosa muy sencilla, ¿verdad? La prescripción se suspende en el inciso D respecto del heredero que ha aceptado la herencia de beneficio de inventario. ¿Esto qué supone? Que la sucesión tiene que determinar primero cuáles son los bienes inventariados para que después haya acciones contra ese patrimonio. Porque el inventario supone una separación de los bienes de quien se murió de los bienes de quien los recibió en vida como heredero. Las deudas de quien falleció se cubren con sus bienes inventariados, no con los bienes de los herederos. La limitación del inventario por eso es demasiado importante. También van a encontrar un artículo 647, que es el inciso B, donde la prescripción se interrumpe cuando se presenta el título de crédito en el juicio sucesorio. ¿Qué quiere decir esto? Si uno tiene 4 años, por ejemplo, para demandar un cheque y no lo hace, tiene que hacerlo fallecido su deudor en la sucesión. Si lo hizo, la prescripción se interrumpe, entonces el crédito subsiste, ¿verdad? Nunca prescribe la partición de los bienes, siempre se puede hacer. Nunca prescribe la persecución de los herederos, siempre se puede hacer. Pero hay un par de acciones que a veces por discusión entre los herederos se producen y sí prescriben. Todos los herederos que quieran peticionar una herencia cuando llegaron tarde a una sucesión o colacionar una herencia cuando quieren introducir bienes al patrimonio, tienen 10 años para hacerlo. Todas las personas que quieran disminuir la parte heredada, en el sentido de que si mi hermano recibió más que yo o mi otro hermano recibió más que nosotros dos, la disminución tiene un plazo de 4 años. Si nosotros queremos decir que este heredero es indigno y hay que desheredarlo, la acción de desheredación supone una prescripción de 3 años. Y si hay algún tipo de donación que se haya dado en vida que uno quiera anular por razones de herencia, uno tiene 1 año. Hay plazos, en definitiva, que van a encontrar en los artículos 658, 59, 61, 62 y 64 para las diferentes acciones en discusiones procesales, digamos, relevantes desde el punto de vista de la discusión, pero con la herencia o patrimonio universal que se está discutiendo en una ciudad determinada, ¿verdad? Ahora, el Código Civil recoge 2 plazos muy cortitos, no son de prescripción, pero son plazos que por razones de intimidad, por un lado, por razones de respeto, por razones de consideración, impiden que la sucesión se abra. Ningún acreedor puede, ningún legatario puede, según el Código Civil, iniciar la sucesión de su deudor fallecido si no transcurrido 9 días desde la muerte. O sea, tiene que haber un respeto del llanto y del luto de la familia. Porque vos estarías con este criterio recién fallecido, un deudor le permitiría en principio a su acreedor reclamarle a los herederos que todavía lo están llorando, ¿verdad? Lo están enlutando. Pero esta disposición del Código Civil, que es el 2455, se amplía en virtud del Código Procesal a 30 días. El Código Procesal, la macana es que no hace mención de los legatarios, hace mención necesariamente de los acreedores, y los acreedores solamente pueden iniciar la sucesión 30 días después del fallecimiento. Esto está en el 737. Pero en definitiva, las leyes lo que hacen es proteger un plazo de luto y de llanto
de recogimiento de intimidad de la familia, para que no venga un acreedor o un legatario a pretender a ponerle en una discusión por sucesiones a los familiares dentro de los 9 o dentro de los 30 días. Yo recomiendo esperar los 30 porque el Código Procesal es, en definitiva, una ley posterior al Código Civil. Acuérdense que es del 88 y el Código Civil es del 87. Hay una derogación, si se quiere, y además hay una ley especial en materia de procesos. Entonces, yo dejaría vigente el plazo de los 30 días. Nosotros tenemos casos en donde los herederos abren al día siguiente, o sea, no lloran ni enlutan. Al día siguiente ya están abriendo la sucesión, ¿verdad? La disposición del Código Civil no hace mención de los herederos, hace una restricción al acreedor y al legatario. Pero yo ya conozco casos donde los herederos al día siguiente están abriendo la sucesión, ¿ya? Porque están interesados en definir la transmisión de los bienes que dejó un padre, que dejó una madre, que dejó un abuelo. Entonces, en términos digamos, de derechos disponibles, de derechos privados, de derechos afectados por una sensibilidad, por una intimidad, la ley no le prohíbe al heredero, a pesar de que también conozco casos donde, como los herederos son varios, hay hijos de un padre difunto o de una madre difunta que prefieren esperar, y hay hermanos, hijos del mismo padre o de la madre, que decidieron iniciar. Esas son sucesiones que ya entran por el lado malo de la película, porque tocan sensibilidades, ¿verdad? Entonces, creo yo que los abogados tienen que hacer un trabajo de sensibilidad del cliente, recomendando que se espere el llanto, que se espere el luto, que se haga una apertura conjunta, porque en definitiva la discusión patrimonial final va a verse afectada por el apetito inicial. Entonces, en mi opinión, los abogados deberían recomendar no hablar con los abogados de los otros herederos, manejar siempre una postura transigible, que acomoda no solamente intereses patrimoniales, sino, por supuesto, sensibilidades. Eso va a permitir, en mi experiencia, un trámite mucho más sano en el transcurso del pleito, para justamente no estar acordándose de que mi hermano desgraciado abrió antes de tiempo, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, no hay un impedimento legal para el heredero, pero yo recomiendo por experiencia que nosotros tengamos, por supuesto, consideración de los demás herederos, ¿verdad? La sucesión se abre como cualquier demanda. Por supuesto, los requisitos normales, papeles, impresos, firmas de abogados. Acuérdense que todo esto supone pruebas instrumentales que siempre se meten en el primer escrito, el poder de los herederos y el poder que te da el representante legal o convencional del menor, a veces del curador, a veces del tutor, ¿verdad? Hay veces que los chicos ocupan el puesto de herederos de un papá o de una mamá siendo menores. Entonces, el cónyuge supérstite, quien sobrevive el esposo fallecido o la esposa fallecida, es heredero por un lado y es representante legal de otros herederos. Es importante que esa representación quede bien establecida en los poderes y que los escribanos no cometan una macana acá haciendo mención expresa de que la representación legal supone que la mamá o el papá que sobreviven representan los chicos menores y por ende con derechos a ser herederos de el papá o la mamá fallecida. El certificado de función, el certificado de matrimonio, por supuesto, si uno está casado, los certificados de nacimiento de todos los chicos. Y yo recomiendo esto, la libreta de familia. La libreta de familia, ¿por qué sirve? Porque normalmente los papás son los que hacen el trabajo de irse a la Dirección General de los Registros Públicos, al registro civil, a decirle a los registros, nació mi hijo o nació mi hija, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, ese certificado de nacimiento dice, nació Manuelito, hijo de Manuel, inscripto por el papá. O nació Jacinta, hija de Manuel, inscripta por el papá. El certificado de nacimiento que se escribe así nos deja una constancia de que Jacinta sea no solamente mi hija, sino que no sea hija de mi esposa.
o no sea hijo Manuelito de Manuel e hijo de mi esposa. Entonces es importante que la libreta de familia que dice Manuel y su mujer casados tuvieron estos hijos, donde salen Manuelito y Jacinta, esa es una prueba muy importante para determinar el vínculo matrimonial, primero entre esposo y esposa, y el vínculo de hijos matrimoniales, o sea, hijos de ese matrimonio, sobre todo. Hay veces que, como soy yo el que me voy al registro civil y le inscribo a mis hijos, y no hizo eso mi esposa, si el que fallezco soy yo, el certificado de nacimiento que el día de mañana lleve mi esposa a mi sucesión, no dice que los hijos me suceden a mí, porque no le mencionan a ella. Entonces es importante traer la libreta de familia para ese tema. Es un tema probatorio que normalmente evita bastante tiempo, evita bastante discusiones, sobre todo con los fiscales que son muy puntillosos con este tema. La demanda, por último, le obliga a los abogados siempre a denunciar si existen o no herederos. Hay que mencionar quiénes son los herederos, dónde viven, un teléfono, una dirección, una cédula de identidad, si es posible. Y hay que declarar también si uno conoce o no que se hayan dejado testamentos. Si hay testamentos, la sucesión tiene que ser testamentaria. Si no los hay, se abre un proceso distinto que es para las sucesiones intestadas o ab intestato, que es una frase latina que significa exactamente lo mismo, ¿verdad? No hay que pagar tasas al comienzo y no hay que pagar impuestos de ningún solo tipo. Que los abogados no se confundan con esto, porque el impuesto sucesorio fue derogado con la ley 125 que hizo la readecuación del sistema impositivo nacional, y que los clientes no crean que el impuesto está vigente. Entonces, si los abogados te piden, ojo, te están camuflajeando un adelanto, ¿verdad? No hay impuestos y no hay tasas que pagar al comienzo, porque la sucesión al comienzo no está afectada por impuestos derogados y no está afectada por tasas de patrimonios todavía no valuados. Entonces no tiene un costo impositivo ni en tasas ni en impuestos al comienzo y siempre puede abrirse sin problema. Una cuestión que normalmente no ocurre, pero hay que tener en cuenta, es la siguiente. ¿Puede renunciarse o no la herencia? Vamos a suponer que se muere alguien de mi familia. ¿Puedo irme yo a decir, no me interesa, sí o no? La respuesta es sí, y el Código Civil permite que una persona haga la renuncia a la herencia dentro de los 150 días de fallecido el causante. Pero si está en el extranjero, eso se extiende un poquitito más a 240. La renuncia, y por miles de razones, ¿verdad? Hay un montón de gente que no quiere las cosas de sus papás, o no quiere entrar en las discusiones con los hermanos, o sabe ya de antemano que lo que va a heredar es realmente problemas y no viene, ¿verdad? Va a heredar deuda, o no, o tiene papás insolventes, o los papás ya tienen solamente acciones en una sociedad. Hay un montón de situaciones que hacen que la gente renuncie a sus herencias. La clave es que si uno quiere hacer la renuncia, use el plazo, o 150 o 240, porque si no lo usa, hay implícita aceptación y una vez aceptada no se puede renunciar. Entonces, este es un derecho en expectativa. Hay que acordarse que el uso es fundamental, porque tiene que ser además puro, simple y total. Es total en el Código Civil 2457. Uno no puede entrar y decir, mira, yo renuncio a esta deuda, pero me a este problema tenía papá, pero me interesa el caballo ese que dejó. Yo no quiero atender este problema, pero sí me interesa aquel ternero, ¿verdad? No. Se renuncia a todo, puro, simple, sin condiciones, sin cargo, sin ningún tipo de condiciones, o se acepta todo. Esto es total, esto es universal. Recuerden la universalidad de la discusión, ¿verdad? Y por supuesto la aceptación. Si no se renuncia, se acepta. Si uno no pide, la presunción de todas maneras se mantiene. Hay beneficio de inventario. Este es un chiste que normalmente hacen los abogados, ¿verdad? Uno no elige los familiares, ¿verdad? Cuando uno se casa con la suegra, se casa con el suegro, se casa con los cuñados, pero siempre está el beneficio de inventario. Se puede separar el patrimonio, de quien en vida fue un familiar con problemas y con virtudes de los propios. En definitiva, si mis padres el día de mañana, si mis familiares el día de mañana me llevan a mí a habilitar una sucesión de todos ellos, los problemas
patrimoniales de esa sucesión, por supuesto, se extienden a mi esposa. No son sus padres los fallecidos, pero mis problemas son suyos, matrimonialmente, ¿verdad? Entonces el beneficio de inventario protege eso, ¿verdad? De ahí es que mucha gente decida casarse con separación de bienes para no heredar problemas, ¿verdad? O para no transmitir problemas. Bueno, la transmisión de problemas a veces viene inclusive por vía sucesoria, entonces la formación de un inventario es importante para que se diga, hasta acá Riera recibió de su papá, a partir de acá son sus cosas. Entonces los problemas de mis familiares se atenderán con la herencia, nos atienden con mi Jeep, se atienden con la herencia, nos atienden con mi auto, se atienden con la herencia, nos atienden con mi casa, se atienden con la herencia, nos atienden con mis vacas, se atienden con esto, nos atienden con mis naranjas. Se hace necesaria ante una separación. Ahora bien, este es un tema y lastimosamente no puedo mostrarles el gráfico que les preparé, ¿verdad? Cuando somos muchos los herederos, Paraguay es un país que tiene familias muy grandes, ¿verdad? Solamente acá en el estudio nosotros tenemos acá a Juan Carlos es el hijo número 11 de una familia en Villeta, para que vean, ¿verdad? O sea, cómo discuten los Ayala la herencia entre 11. Nosotros somos 4 en casa. Yo soy hermano de otros 4, somos 5. Papá tiene 7 hermanos, 5 hermanos, 2 hermanos. O sea, el ejercicio es en este país bastante grande, ¿verdad? Yo tengo 22 primos, ahora ya tengo 21 sobrinos y así, o sea, cuando en este país las familias son tan grandes y además se casan con familias grandes, almorzar puede ser una cuestión de 40 a 50 personas, la herencia también. Entonces, el beneficio de inventario es importante y la discusión con los herederos siempre plantea un problema. Yo cuido mucho y recomiendo a los abogados el cuidado de estas sensibilidades. ¿Por qué? Porque el heredero tiene una realidad patrimonial diferente de la del causante, que tiene que enfrentar todas las noches en la casa. Cuando yo me voy a dormir, esto hablo yo con mi mujer, cuando mi mujer se va a dormir, habla esto conmigo, y así cualquiera de los familiares de todos ustedes habla de estas cosas en su casa. Aceptar la herencia, agarrar esa casa, agarrar el auto, preferir las acciones, meterle el salario, la pensión, lo que es la clave, el cuadro, lo que es importante, la colección de cuchillos, lo que es importante. O sea, todo ese tipo de discusiones siempre se da. Entonces, la pluralidad de herederos es un lío y además el régimen es de condominio. Ese es todo un tema, ¿verdad? Los herederos tienen un régimen de condominio que está establecido en el Código Civil, artículo 25-16. Los bienes son indivisos por culpa de eso, 25-18. Y lo que tienen que hacer los herederos es disponer de derechos, no disponer de las partes físicas. Cuando vos decís, mi casa tiene un lote y al lado tiene otro lote, no es que en una familia de 2 hermanos cada lote es para cada uno. Los 2 somos dueños de los 2 lotes. Los 2 somos dueños de las 2 cosas. Si la casa tiene un quincho precioso atrás con una pileta, una parrilla para 300 kilos asado y adelante tiene un chiquero, uno no puede elegir el quincho. O sea, uno es dueño de las 2 cosas, de la parrilla y del chiquero, y del chancho, y de la gallina, y del pollo, y de toda la guinea, y de todo lo que hay ahí adentro. Porque el régimen es comunitario, cosas comunes, indiviso, y se hablan de derechos. Yo tengo, igual que mi hermano, el mismo derecho sobre los chanchos, el mismo derecho sobre la parrilla, el mismo derecho sobre el quincho, el mismo derecho sobre todos los lotes. Entonces, la discusión entre herederos siempre es sobre derechos por porciones indivisas y acá yo hago una recomendación, ¿verdad? Yo le voy a mencionar, ¿verdad? El Código Civil no habla de porcentajes. Es un absurdo manejar hoy las escrituras diciendo que 3 hermanos son dueños del 33,33333333%. Eso es un invento. El sistema civil antiguo, pero sistema al fin, es fraccionario. Entonces, cada hermano es dueño de un tercio. Eso es lo que hay que decir. El tercio es distinto al 33,3333% porque el tercio no tiene comas. Entonces, usar los acuerdos con el sistema fraccionario
es un tema nomás muy poco común ya. Eso uno habrá estudiado posiblemente en matemática en cuarto grado, pero hay que tener el teléfono de un calculista, ¿verdad? Yo le llamo mucho a Andrés Corna, que es un amigo mío del colegio, que es un maestro calculando, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a Andrés, calculame no por el tercio de calculame no por un cuarto, calculame no por un quinto, calculame no por 2/6 de las sucesiones y dibujo eso para que los clientes entiendan. Pero el sistema de fraccionario no es porcentual. Ahora bien, acá lo que hay que acordarse es, y en esto se suelen enojar las mujeres o los varones que suceden, el problema es este. El régimen sucesorio paraguayo es agnaticio. O sea, la línea de sangre es la importante, ¿verdad? Entonces, si fallece una persona, le suceden, en principio, todos aquellos que están en la línea de sangre, en la línea agnaticia. Yo tengo la sangre de mi padre, mis hijos tienen la mía. Mi esposa no tiene esa sangre. Entonces, ese es un principio que está establecido en el Código Civil en términos sucesorios. Y segundo, los herederos más cercanos excluyen los más lejanos. Mis hijos excluyen los abuelos. ¿Ah? Mis hijos excluyen los primos. Mis hijos excluyen mis tíos. Mis hermanos excluyen mis primos. Hay un principio de cercanía y lejanía que se puede manejar perfectamente como idea madre para hablar con los clientes. Esto está en el 2575 del Código Civil. ¿Quiénes son los más cercanos? Por supuesto, uno me va a decir los hijos y la esposa, o los hijos y el esposo. Pero repito, como la cuestión es agnaticia o de sangre, los hijos siempre reciben todos los bienes propios de su papá o todos los bienes propios de su mamá. Voy a usar el ejemplo del papá para no estar haciendo la ambivalencia, pero por supuesto la ambivalencia corresponde. En mi caso, yo tengo un Jeep militar y tengo una bicicleta y tengo una casa en la que vivo, no hay problema. Como yo estoy casado de comunidad ganancial, o sea, mis bienes son los de mi mujer no hereda bienes gananciales, no lo hace, porque cuando yo me muero, el matrimonio, que supone la vida de los dos, se desvincula por el fallecimiento de uno, en el ejemplo yo. Por ende, la mitad de la comunidad ganancial que teníamos juntos, a ella ya se le devuelve, porque era lo ya suya, y la que era mía, que es un bien propio, esa es la que se pone en la herencia. Y mi mujer no hereda eso porque ya se le devolvió su mitad. Son mis hijos los que heredan mi mitad ganancial o mis bienes propios. Todos los hijos heredan en partes iguales, 25-83. Inclusive los extramatrimoniales, 25-91, mis hermanos, los hermanos de mis hijos de otras madres o de otros padres reciben como hijos más. El Código Civil salió de la vieja discusión. Todos hijos son hijos y punto. Y también se extiende digamos, la regla a los adoptados. Eso no hay discusiones en el Código Civil. Los chicos son los primeros, sean o no del matrimonio, sean o no adoptados. Entra todo. Ahora bien, los cónyuges solamente entran a recibir bienes propios, no bienes gananciales, bienes propios como un hijo más. Entonces, si mi casa ya se le devolvió su mitad a mi esposa, pero mi Jeep, que era un auto precioso que yo traje cuando estaba todavía soltero, es mi bien propio, mis hijos reciben mi mitad de la casa y el 100% de mi Jeep. Mi esposa no entra a la mitad de la casa porque ya recibió su mitad ganancial, pero sí entra como un hijo más en el Jeep. En mi caso, al tener 4 chicos, cada chico recibe 1/4 de mi mitad de la casa y mis 4 hijos más mi mujer reciben los 5, 1/5 de todo el Jeep. Repito, es un ejercicio fraccionario matemático, hay que tener un calculista y hay que tener un buen dibujante para dibujar estas tortas, o si no hay siempre problemas y yo recomiendo que no se usen los porcentajes.
Si no tenemos hijos, reciben los abuelos o los ascendientes y esto puede ir hasta cuarto grado. Es difícil ir hasta cuarto grado, que supone tener, como en el caso que yo recibí, todos los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos vivos. Pero la ley prevé por si acaso. Y la mujer que recibe los bienes propios tiene 4 escenarios en el Código Civil. Igual que los chicos, primer escenario. Solamente una tercera parte, si es que no habiendo chicos, están los papás. O sea, 1/3 de lo que recibirían los papás y las mamás, es decir, los abuelos. Si no hay ascendientes que estén vivos ambos y queda uno de los abuelos vivos, recibe la mitad. Y si la mamá o el papá, abuelos, y si ninguno de los hijos existe, en esos matrimonios sin chicos, también ya sin abuelos, la cónyuge recibe todo. Repito, el patrimonio está siempre cubierto. Los colaterales, primos, tíos, en mayor grado o menor grado, solamente reciben si no hay descendientes, si no hay ascendientes y si no hay cónyuge, porque están más lejanos, acuérdense del principio. Y existe, por supuesto, un derecho de representación. Hay veces que las personas mueren antes del causante cuya sucesión se abre, entonces hay derechos de representación que permiten que las personas entren a discutir estos temas. La versión patrimonial, y con esto voy liquidando la charlita porque la verdad que se me extendió un poquitito, sigue siendo en definitiva patrimonial. Y hay que discutir con gente que está herida, con gente que está sensible, con gente que está afectada, y que esa gente herida o sensible, sí o no, está casada con gente que no está ni herida ni sensible. Entonces es un juego y un manejo de emociones que yo creo que los abogados tienen que tener muy presente, ¿verdad? En temas sucesorios. Cuando los bienes se presentan, el Código Procesal Civil tiene una disposición que es meterle a la gente de la Dirección de Impuestos Internos a que pongan los valores. Pero la ley de la Dirección de Impuestos Internos ya no existe más. Acuérdense que el Código Procesal Civil es del año 88 y hubo una derogación de esta dirección cuando la ley 109, si no me equivoco, que es la que crea el Ministerio de Hacienda, derogó la dirección, o sea, no existe, y creó la Dirección General de Recaudaciones. El homólogo de la Dirección de Impuestos Internos es la Dirección General de Recaudaciones. Y antes la Dirección General de Recaudaciones se iba a los inventarios, se iba a los avalúos, ¿verdad? El problema es que llegó un momento dado y con acierto, la Abogacía del Tesoro, que es la abogacía del Ministerio de Hacienda, dictó el dictamen 1524, un 30 de diciembre del 2010, diciendo: no hace falta que se vaya a la Dirección General de Recaudaciones porque ya no hay más impuestos. La presencia de los directores anteriores o impuestos internos o de recaudaciones, que son oficinas dependientes de la Subsecretaría de Estado de Tributación, eran los efectos de determinar el impuesto a la sucesión. Como eso se derogó, no tiene sentido que estén. El problema es que al no irse ellos, porque ya no hay impuesto que aplicar, el hecho imponible, herencia, cuyo valor todavía tiene que hacerse, valuación, quedó en manos de nadie. Y la práctica empezó a mandar los secretarios judiciales o los jueces de paz. El problema es que los secretarios judiciales son igual que yo. No tienen conocimiento en términos de tasación. Por un lado, son abogados, son estudiantes de abogacía, son escribanos o ambas cosas, pero no tienen idea de cómo hacer una tasación. O sea, si ustedes me preguntan a mí hoy, ¿cuánto vale esa radio ahí atrás? Y yo te diría, no sé, 100.000 guaraníes, porque esto es una factura. Pero ¿cuánto vale la colección de candelabros de mi abuela? ¿Cuánto vale el piano del abuelo? ¿Cuánto vale la alfombra turca de la tía? ¿Cuánto vale el mueble de Curupa? Difícil de saber, ¿verdad? Entonces, como nosotros no sabemos, los secretarios tampoco saben, la práctica los lleva, la perrada inventa precios. Fíjense que los inventarios siempre son todos números redondos.
sillón 200.000, tele 100.000, radio 50.000, el cuchillo 5.000, las cosas 20.000. O sea, siempre son números redondos porque honestamente nadie entiende de esto, ¿verdad? El Código Civil sí autoriza en el artículo 2534 un perito tasador o la presencia del juez. Pero el juez tampoco sabe, porque no es su expertise, no pasa por ahí. Entonces, lo ideal sería que vaya un perito. Lo que pasa es que los herederos normalmente no quieren pagar el peritaje. Entonces, como esto en definitiva es una cuestión patrimonial, es una cuestión de transmisión de bienes, siempre es importante que la discusión entre herederos venga de manera pacífica para hacer una partición de los bienes por precios acordados. No solamente es difícil establecer, por ejemplo, los valores de un piano, hay que ver los valores de una sociedad, de sus acciones, de sus activos, de su capital social, digamos, de títulos, valores en la bolsa. O sea, hay sucesiones más complejas que entran en este problema, ¿verdad? Entonces, en rigor, esto se puede evitar con una buena discusión patrimonial, pero si no, hay que meter un perito, porque si no, tenés el lío de los secretarios. Encontré, y con esto cierro, para tener un problema práctico cerrado. Los secretarios te cobran una comisión por irse a hacer el inventario, por un lado, y te cobran una comisión por expedir certificados. A mí me llegaban hasta la oficina algunas situaciones donde vos tenés que inventariar de todo, ¿verdad? Los familiares a veces por una pelea o por una falta de acuerdo quieren inventariar todo. Vamos a anotar ahí cuántos libros hay ahí atrás y cuánto vale cada uno. Y ese sería un trabajo larguísimo. Estamos hablando de, no sé, 1000 libros. Vamos a anotar todos los cubiertos, todas las muñecas, todas las mamuscas, todo lo que haya, todas las copas, todos los vasos, todas las copas de cristal, todos los cuadros, todos los buitos, todos los sapos de cerámica que están en el patio, todo. Entonces, en ese tipo de discusiones el inventario se hace extensísimo, el avalúo se hace onerosísimo y la tasa se paga sobre eso. Es preferible que haya un acuerdo entre herederos por un lado, ¿verdad? Y en segundo lugar, también hay veces que los papás o los abuelos, cuando tener tierras en Paraguay era más fácil, ¿verdad? Y las extensiones de las tierras eran más grandes que las que hay hoy en las ciudades, normalmente las grandes propiedades rurales están todas loteadas, ¿verdad? Entonces, uno tiene una finca y esa finca tiene 3.000 lotes. Entonces, a más de uno le habrá pasado que los secretarios quieren expedir un certificado por cuenta corriente catastral que identifica un lote, que es correcto, pero te quieren cobrar por certificado, ¿verdad? Esta práctica se denunció en su momento porque es una finca. La finca tiene que tener un certificado con 3.000 cuentas corrientes. No son 3.000 certificados cada cuenta corriente per se. Eso va a ser un problema de títulos posterior, no un problema de certificado. Entonces los escribanos, los secretarios judiciales tienen de hecho hasta hoy, la costumbre de cobrar un determinado número de jornales por cada certificado. Eso no está aceptado. Se dictó la acordada 516 del 2008. Esto hay que anotar a los abogados, que cubren los gastos de los secretarios con solamente 5 jornales mínimos diarios para hacer el diligenciamiento de los inventarios. No tiene nada que ver la cantidad de los bienes, es la ida la que se paga, ¿verdad? Y además, el certificado de adjudicación paga 2 jornales mínimos independientemente de la cantidad de cuentas corrientes catastrales que integren el inmueble e independientemente de la cantidad de bienes muebles inventariados. No corre eso. Está en la acordada. Cualquier incumplimiento supone una violación de una normativa interna del Poder Judicial. Entonces, en definitiva, hay que hablar con los secretarios. Uno puede negociar si quiere, pero no está obligado a poner un precio un poco mayor por el trabajo. Eso entiendo, eso se hace, eso se acepta, eso es razonable. Pero que te impongan un precio por el número infinito de cuentas catastrales no corre.
está la acordada, les repito, el número 516 del año 2008. Bueno, gente, quiero frenar por acá porque me extendí demasiado, perdón, no era mi intención, y dedicarme un poquitito a leer sus comentarios y a ver si puedo responder algún tipo de consultas de las que me pasaron acá. A ver, la tengo a ver un poquitito. ¿Dónde se presenta el escrito? ¿En el juzgado o en la fiscalía? Pregunta Blanca de la Ida. Se presenta en el juez civil, Blanca, porque la fiscalía es un órgano accesorio al proceso civil, pero los jueces civiles son los que tienen que recibir los escritos. Estas disposiciones están tanto en el Código Procesal Civil como en el Código Civil de fondo. Son los jueces civiles los que administran el patrimonio, son los fiscales los que protegen la comunidad, pero la administración es judicial, nunca es fiscal. También pregunta, a ver un poquitito, también pregunta Osvaldo, ¿cuándo se promueve un juicio sucesorio que se presenta con poder general, omitiendo el cumplimiento del artículo 884 que establece el Código Civil? Les digo lo que dice el 884 para responder esta pregunta. El 884 dice lo siguiente. Son necesarios poderes especiales para los siguientes actos. Y hay una lista gigantesca en un número de incisos que va desde la A hasta la O. ¿Verdad? Todas estas disposiciones que están acá, tienen que, si se pueden resumir de una u otra manera, como actos de disposición o como actos de administración. Un abogado puede perfectamente abrir una sucesión con un poder general que no tiene que ser especial para abrir la sucesión y para llevarla adelante. Cuando un heredero tiene que decir quiere o no quiere una cosa, o acepta o no acepta un precio, o acepta o no acepta un valor, o acepta o no acepta una partición determinada, ese es un acto de disposición. El abogado no puede hacer eso salvo que tenga un poder especial. ¿Por qué? Porque son actos no ordinarios de administración. O sea, decir, transigir, renunciar, remitir, perdonar, actos a título oneroso en general, todos requieren poderes especiales, Osvaldo. Entonces, lo mejor para la seguridad del abogado, en este caso, yo recomiendo es que estos poderes no se extiendan, salvo que por supuesto el heredero esté fuera del país o muy lejos de la ciudad donde se tramita, pero esta es una discusión entre herederos, ¿verdad? No sea que el día de mañana se te responsabilice por haber hecho un acto de disposición fuera de las disposiciones de un poder especial. Suele ocurrir mala praxis de funciones y responsabilidad ulterior de los abogados. Ojo con eso, ¿verdad? Roberto Jiménez pregunta si la sucesión de bienes en expectativa, ¿se puede usucapir el terreno donde vivía el padre realizada por los hijos? Experiencia, doctor. Lo único que te puedo decir, Roberto, es que la discusión sobre herencias futuras está prohibida. Nadie puede decir, yo no puedo ahora, por ejemplo, ponerme a hablar con mis hermanas y decir, bueno, ¿qué te parece si el auto de papá ya te quedas vos, si la oficina me quedo yo, porque él dentro de poco se va a morir? Nada de eso se puede hacer por razones, por supuesto, no solamente legales, sino que el valor familia está protegido. Acuérdense que el Código Civil paraguayo tiene una amplísima influencia de la religión católica. Entonces el valor patrimonio, el valor familia, el valor matrimonio, el valor hijos, el valor cuidado entre parientes, tiene toda una mentalidad religioso-católica que está, digamos, imbuyendo de alguna manera estos institutos. ¿Se puede usucapir o no? Guillermo Borda, que es un comentarista del Código Civil de Vélez, y como Vélez es fuente del Código Civil paraguayo, al comentar Vélez, comenta el Código Civil paraguayo de manera indirecta, sostiene que sí. Pero estamos hablando de derechos. La usucapión como de discusión de derechos va a suponer los presupuestos propios de la discusión, y además hay que traer después la cuestión de la usucapión a la sucesión por aquello que decíamos al comienzo, que hay un fuero de
atracción. O sea, todas las discusiones vienen acá porque la universalidad atrae cualquiera sea la discusión que afecta al patrimonio del causante. A ver, tengo una pregunta de Miguel González. ¿Es necesaria la declaratoria de herederos del premuerto para ingresar a la sucesión del causante principal? Sí, sí, señor, es importante. ¿Por qué? Porque la declaración herederos es la única herramienta jurídica que te da a vos hoy tranquilidad y al juez también en términos de legitimidad. Normalmente se acepta que los herederos entren diciendo, este era mi abuelo, este era mi papá, fulano murió primero, esto es lo otro, ¿verdad? Y traen los certificados de adjudicación, perdón, los certificados de defunción y todo ese lío que supone, ¿verdad? Pero para evitar las discusiones, mi recomendación es que las sucesiones se abran, se traigan la declaratoria y la declaratoria autoriza la legitimidad como heredero en carácter de representación en la del causante original. La respuesta de Miguel es sí. Alejandro Alfonso, doctor, si el causante tenía domicilio y bienes en la República, pero también tenía inmuebles en el exterior, ¿se tramita aplicando el fuero de atracción vía exhorto o se debe iniciar un trámite independiente? La respuesta es independiente, Alejandro, porque lo que ocurre es que en materia de competencia territorial tenés varias normas y una de las normas que establece la competencia territorial es la que habla de los bienes. Artículo 25, Código Civil y 2447, Código Civil. Si los bienes están fuera, caen fuera, completamente fuera de la soberanía paraguaya y hay que ir a hacer una sucesión allá. Por acá pasó una sucesión en la que habían bienes que estaban fuera del país, por ejemplo en Uruguay. La familia, por supuesto, no me contrata a mí, contrata abogados uruguayos. Entonces, la sucesión se hace con la normativa uruguaya, con uruguayos, con abogados uruguayos, y se tramita ya la adjudicación de los herederos en términos de herencia de bienes situados en el Uruguay. Vamos a suponer que vos quieras entrar con la comunicación entre pleitos, jueces civiles hablando con jueces uruguayos, comunicaciones vía exhorto, Ministerio de Relaciones Exteriores, aplicación de sentencias extranjeras acá vía exequatur. Yo te recomiendo que no lo hagas, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores ha mostrado en la práctica ser un problema en términos de tiempo y de esfuerzo, y los exhortos no solamente cuestan demasiado, sino que además prolongan los plazos por razones de distancia. Una cosa es que vos tengas que mandar una notificación a 50 kilómetros de acá, otra cosa es que tengas que mandar a 2.500 kilómetros de acá, entonces eso plantea un problema, ¿verdad? Normalmente, nosotros además tenemos problemas de frontera con Brasil. El famoso problema de los brasiguayos te muestra a vos que hay un montón de brasileros con propiedades en Paraguay. Estamos hablando de la frontera nomás, o sea, un brasilero de Punta Poná tiene perfectamente una estancia en Pedro Juan, o un brasilero de Mato Grosso tiene perfectamente una del otro lado del APA. Esos brasileros tienen que abrir sus sucesiones acá. Plantear el esquema de exhorto en ese tipo de casos supondría traducciones, traductores matriculados, conversión de los exhortos del portugués al español, ida y vuelta y viceversa. O sea que en mi opinión no es recomendable ni siquiera pensar en eso por la cantidad de instituciones que entran y por el encarecimiento en términos de tiempo y en términos de dinero, ¿verdad? Yo no recomiendo eso, Alejandro. Es mejor dos sucesiones y listo, ¿verdad? Pregunta Nelly Duarte sobre la competencia de los juzgados de paz en el tema de las sucesiones. Se maneja también, Nelly, ¿verdad? Porque hay juzgados que siendo de primera instancia no existen en los lugares del país donde tenía su domicilio el causante. Entonces la normativa es la misma, procesal, digo, ¿verdad? Pero los jueces serán juzgados de paz en su caso. Si no tenés jueces de primera instancia, que no los hay. Antes, por ejemplo, no habían, ahora sí, antes no habían jueces de primera instancia en Puerto Limpo. O tenía que irte a Concepción, y era un despelote, había que ir por barco, había que ir por tierra, había que ir por aire. Hoy ya he jugado a primera instancia allá.
Los jueces de paz funcionaban en la medida en que los jueces de primera instancia no existían. Acuérdense que hay más jueces de paz en términos de localidades, o sea, cercanía al justiciable, que en otro tipo de razones. Pero si por si acaso, por razones de materia y competencia y función, no tenés jueces de primera instancia en la circunscripción donde el juez, donde el causante falleció, un juez de paz puede perfectamente ser competente para atender este tipo de cosas. Pregunta Miriam, ¿qué pasa si es la sucesión con separación de bienes? Si quien falleció, Miriam, ya tenía separación de bienes, quiere decir que todo el patrimonio que dejó es propio. Eso permite que la cónyuge o el cónyuge entren como un hijo más a la sucesión sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Simplemente se focaliza el patrimonio como una totalidad propia de quien falleció. Pregunta Pati Baez, en el caso en que se hace un adelanto de herencia o donación y deja de lado a uno de los hijos, ¿cómo queda la legítima de esta? Va a depender de la proporción, Pati. Acuérdense que un causante puede hacer por derechos de legítima la disposición de hasta una cuarta parte de su patrimonio. Estamos hablando de, perdón, hasta una cuarta, quinta parte de su patrimonio o 20%, ¿verdad? Sería un quinto. Y superado ese porcentaje, el causante lo que hace es violar la legítima. Entonces, en principio, los herederos podrían ir a hacer una coladhesión de herencia. Es una acción ordinaria que viene por fuero de atracción. En la práctica se hace un expediente por separado, se hace una cuerda. En la oficina yo tuve una sucesión que tenía la sucesión del papá, 7 hijos. Durante el camino fallecen 2 hijos, 2 sucesiones más. Uno de los hijos declarado insano, otro de los hijos declarado curador del insano. Peleas entre 2 hijos por razones de colación. Y yo te quiero mostrar lo que fue un despelote, ¿verdad? Entonces, se puede hacer, pero es un lío que hay que tener mucha paciencia. En términos de abogadiles, hay que cobrar por cada juicio porque son realmente muy extensos y a veces los herederos se meten en este tipo de discusiones que son muy desgastantes, ¿verdad? Para mi gusto hay que hacer ahí, hay que hacer el gran nudo gordiano, ¿verdad? Hay que agarrar una espada y hay que cortar de una y romper todo el despelote en un gran acuerdo patrimonial de bienes entre todos los herederos y se acabó. No se puede en la práctica manejar tantos expedientes con trámites tan diversos. Una colación de herencia, una petición de herencia tiene que irse al juicio ordinario. Un pleito ordinario hoy está tomando por lo bajo 2 o 3 años en primera instancia, más 8 años, año y medio en segunda instancia. O sea, vos estarías hablando entre 3 y 5 años a ver si una casa es o no patrimonio. Una locura, ¿verdad? Mientras tanto, hay que pagar impuestos, hay que pagar el jardinero, hay que regar, hay que ver que la pileta no tenga dengue, hay que ver que las vacas no se te escapen, hay que cambiar la alambrada, hay que cambiar los focos. Honestamente, yo reconozco que la práctica muestra otra realidad. Si ustedes quieren mi opinión, que yo soy un amante un poco de los contextos históricos, el Código Civil fue redactado en una época en que el país tenía otra realidad, ¿verdad? Otra realidad urbana, otra realidad demográfica, otra población, otra mentalidad. Entonces, hoy creo que un gran acuerdo patrimonial de bienes daría una solución a este tipo de cosas, ¿verdad? A ver, tengo una consulta de... ¿Dónde tengo? A ver, aquí. Pregunta Emerson Quintana. Hola, Emerson. Cuando hay herederos menores de edad, ¿cómo el escribano debe preparar el poder general? El poder general, en rigor, lo que tiene que hacer es una mención expresa de que el poderdante, quien me apodera a mí como abogado, es papá o mamá de los chicos menores. La representación de padres respecto de sus menores es una representación legal, o sea, ya está en el Código Civil, bastará que el escribano mencione eso, pero tiene que acordarse que la minoría de edad tiene que estar establecida en el instrumento, la relación padre-hijo tiene que estar especificada y la mención
del poder para ir a la sucesión, para mi gusto, es la mejor, ¿verdad? Un poder especial, si se puede, yo reconozco. En términos de precio, los escribanos cobran lo mismo, es la redacción la que cambia. Yo suelo trabajar con escribanos que redactan muy bien, pero lo que más les agradezco es que me dejan corregir los borradores de sus poderes. O sea, yo me involucro en la redacción de los poderes para que no tenga problemas el poder desde la situación familiar que conozco yo como abogado. Entonces es importante que te involucres siempre en ese tema, ¿verdad? A ver, pregunta Walter Cañete. Si se puede mencionar sobre el derecho de representación, ¿qué pasa cuando no ocurre la premuerte del padre? ¿Tiene igualmente vocación directa en la sucesión del abuelo? Claro, porque si no hay premuerto, no hay representación, Walter. Simplemente vos estarías hablando como descendiente en segundo grado o como ascendiente en segundo grado. Simplemente, en ese tipo de casos, la lejanía o la cercanía a los demás herederos dirá si vos tenés o no vocación hereditaria. Al no haber una situación de premuerto, no hay representación y el orden sucesorio que está en el Código Civil se mantiene, ¿verdad? Pregunta Viviana. ¿Considera correcto que para el reconocimiento del matrimonio aparente primero se libre la declaratoria de herederos? Son cosas diferentes, Viviana. Yo te diría simplemente que la declaratoria de herederos va por su parte y la discusión del matrimonio aparente va por la otra. Cuando ganes la cuestión del patrimonio aparente y te dé derechos hereditarios, la declaratoria de herederos siempre se puede ampliar. Porque recuerden que los juicios sucesorios son eminentemente declarativos, no son constitutivos de derechos. Yo ya tengo derechos porque tengo vocación hereditaria. Yo ya tengo derechos automáticamente, que esa es la Saint-Cyr de Francia que hablábamos al comienzo. No necesito la declaración. La declaración lo que hace después es darle una forma expresa, escrita, corroborable a la vocación que la ley ya me da. Entonces, litigar de manera conjunta cuanto antes, y si la declaratoria hay que sacarla porque hay que proteger ese patrimonio cuanto antes, y si hay que ampliarla, después la ampliás, y si la tenés que ampliar 1, 2, 5 veces, y la ampliás 1, 2 o 5 veces, ¿verdad? No hay problema, no hay problema. Richard Gabriel, saludos de Pedro Juan Gallego. Saludos, Richard, excelente. Estuve por ahí hace poco, vamos a ver si me voy otra vez en mayo o en junio, dependiendo de nuestra pandemia. ¿Ya? Raquel Franco, un reconocimiento de matrimonio aparente post-mortem contra una asociación donde existen varios hijos de diferentes madres, pero una es la que reclama la unión de hecho. Cuando existen hijos de por medio con los suyos y es visible que la madre fue la que inscribió el hijo, ¿va? Es un problema probatorio, Raquel, ¿verdad? Vas a tener que probar. O sea, normalmente todas las situaciones muy conflictivas como la que planteas, porque hay concubinas, por ejemplo, se resuelven, por ser esta una discusión patrimonial en rigor, se resuelven con dinero, ¿verdad? Una sucesión que me llegó a mí acá me llegó por internet. Me escribió un señor de Francia que hablaba muy poco español, pero usaba el traductor de Google, ¿verdad? Y me decía el francés, yo tuve un papá en Paraguay, qué sé yo y qué sé cuánto. Abrimos la sucesión, vinieron los certificados de nacimiento, vinieron los certificados del papá, vinieron las apostillas, vinieron las traducciones y abrimos la sucesión. Pero encontramos que en Paraguay el papá del francés se había casado con una paraguaya y tuvo hijos acá. Por supuesto, los paraguayos que vivieron al lado de este señor hicieron de su vida una realidad diferente a la que tenía el francés. Cuando yo me fui, las cosas estaban todas dispuestas, ¿verdad? O sea, se habían ya transferido en vida, el papá ya había hecho la disposición de los bienes, el francés pegó el grito al cielo diciendo que el Paraguay esto, el Paraguay aquello. Le dije que no había violación de la legítima que le hubiese dado, digamos, derechos, pero por su parte también me llamó mucho la atención, no la esposa, pero sí el hijo, que sería el hermanastro del francés, estaba muy nervioso, ¿verdad? O sea, no, que va ni el galo de mierda,
fue una cosa así bastante, digamos, sensible, como te digo, en términos familiares. Un tipo que se fue hace 20 años a Francia, que va a venir ahora, desastre, ¿verdad? Entonces, yo lo que te diría es, cuando aparecen estos casos de matrimonios aparentes, de hijos extramatrimoniales, de uniones de hechos, concubinato, hijos fuera, qué sé yo y qué sé cuánto, el tema probatorio es fundamental. Y la posibilidad del arreglo económico, ni qué decir, de verdad. Yo tendría muy presente eso y bueno, un caso a la vez. Pregunta Miriam Beatriz Acosta. ¿Qué se puede hacer cuando una persona adquiere por cesión de derecho un inmueble y este vuelve a vender a otro por otra cesión y una de las cláusulas estipula que la transferencia será con posterior a la adjudicación? Contractualmente hay que hacer eso, Miriam. Se espera, no te queda otra, ¿verdad? Yo lo que suelo decirle a la gente es lo siguiente. Como el régimen de herederos es de condominio y los condominios tienen como herederos derechos sobre una porción indivisa de las cosas, eso supone que yo no tengo tenencia física o posesión sobre la cosa. Yo y mis hermanos somos dueños, los cuatro, en condominio del Código Civil que heredamos de papá. Pero por alguna razón yo digo, yo mi parte del Código Civil, que es un cuarto, voy a cederle en derecho a mi compañero de oficina, que es un tipo que necesita un código civil. Y le hago una sesión de derecho y qué sé yo, qué sé cuánto, y está el escrito. Entran los cesionarios como interesados. ¿Por qué? Por lo que decíamos al comienzo, la universalidad de los bienes. Esta es una discusión que afecta al patrimonio, entonces este señor va a ser ahora el cesionario, por razones de subrogación, el que va a ocupar mi lugar como dueño de un cuarto indiviso sobre los derechos del Código Civil. Lo que tiene que hacer este señor es, si vuelve a vender el Código Civil, permitir que el próximo cesionario entre de vuelta. Y así sucesivamente. No es necesario, honestamente te digo, que nosotros pongamos un título de propiedad por cada uno de los actos jurídicos que hay. El último acto jurídico tendría que ser el título en la cadena final de los últimos destinatarios, porque si no se hace demasiado caro. Negocio para los escribanos, por supuesto, ¿verdad? Pero tener una escritura a los plazos en los que se manejan los registros públicos, dentro de la velocidad con los costos que suponen las informaciones de condiciones de dominio, el riesgo de los embargos, el riesgo de las nuevas demandas, etcétera, 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 es el comercio el que motiva la circulación más inmediata de certificados de adjudicación. Si vos tenés un contrato que dice que la certificación subordinada a la transferencia está afectada por una sucesión, en rigor lo que vos tenés es un contrato sujeto a una condición suspensiva. Tendrá que haber un cumplimiento de la suspensión, o sea, de la condición suspensiva, para que el contrato tenga efecto, ¿verdad? Es una cuestión civil anexa, pero civil no sucesoria, que por la práctica yo recomiendo que al final se piense en la transferencia y listo, ¿verdad? A ver, Fabio me pregunta el tema de las competencias de los juegos de paz, y lo que decíamos, Fabio, más adelante, ¿verdad? Hay lugares donde los jueces civiles no están, entran perfectamente los jueces de paz en esos lugares, ¿verdad? Juan Acosta me pregunta ¿qué pasa cuando el causante figura con 3 identidades diferentes en diversos instrumentos? El certificado de defunción, el acta de nacimiento, esto, lo otro. Te cuento lo que me pasó a mí, Juan. Yo soy bisabuelo de una mujer a la que le decíamos mami. Tanto le llamamos mami a mami que jamás supimos cómo se llamó. Mami es española, era española, vivió hasta los 105 años, para que te dé la pauta de cuánta gente le llamó mami. Y mami, cuando fallece, se hace su sucesión. Cuando mami fallece, yo ya tenía más o menos 20 largos, o sea, le disfruté mucho a mi bisabuela. Mis hijos conocieron su tatarabuela, ¿verdad? Pero increíblemente, mami tiene un nombre francés, porque es hijo de franceses. Si bien los papás nacieron en París, y yo creo que mami también, la gran mayoría de su tiempo vivió en el norte de España, después se mudaron a Madrid y después con el franquismo volvieron a Paraguay. Mami decía,
que su nombre, que era María Anza Rué, era demasiado feo. Y ella no era presentada ante la sociedad como mami, porque ese es un nombre que en el tiempo pusieron los bisnietos. Entonces, ella se hacía llamar Maruja. Todo, pero todos los documentos que tenía, todos le llamaban a ella Maruja. Cuando entró en la época de, qué sé yo, los 40 a Paraguay, nosotros no teníamos digamos, los hinchapelotas que tenemos hoy en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ¿verdad? Ella entró por barco y no teníamos la aduana que teníamos hoy. Entonces, Maruja entró a Paraguay. Los papeles paraguayos de Maruja son Maruja, los papeles originarios españoles y franceses son de María Anza Rué. Y el María Anza Rué acá se escribió de miles de maneras. Hay que hacer un pequeño procedimiento chiquitito, con una información sumaria de testigos, que lo que tiene que decir es que esta señora que se hace llamar María Anza Rué y que también se llama Maruja y a la que también la conocen como Mami, es la misma persona. Y los tres nombres y los tres apodos y todos los documentos que modifican esos nombres identifican la misma persona. Tenemos que identificar a la persona y a partir de ahí tenés un mismo causante o tenés un mismo heredero. Porque el problema también digamos, trasciende a los herederos. O sea, en el certificado de nacimiento, la heredera era María Anza Rué, pero la cédula de identidad es Maruja y planteaba un problema. Entonces, hay que hacer un pequeño procedimiento chiquitito que lo que hace es garantizar que todos esos nombres y esas nominaciones identifican a la misma persona. Bueno, a ver, un ratito. A ver, ¿qué pasa cuando un nieto reclama la herencia del padre una vez fallecido y ya termina la sucesión? Entra igual, Junior. Entra igual, se amplía la declaratoria y entra. Si él cree que se violaron los derechos de legítima, peticiona la herencia o colaciona a los hermanos. Son acciones ordinarias posteriores, tiene acciones civiles en la medida que los plazos de prescripción no se le hayan pasado, ¿verdad? Pregunta César Müller, ¿es necesaria la declaración para mostrarse parte en representación activa o pasiva al causante? En mi opinión, sí, para evitar discusiones posteriores. Esto le contestaba un poquitito más adelante a ver un poquitito a uno de los internautas. El testamento, pregunta Ariela, ¿es un elemento para el proceso sucesorio o evita entrar a la sucesión en sí? Es un instrumento válido para los procesos sucesorios, pero los procedimientos son dos. El juicio sucesorio tiene en sus disposiciones principales un proceso para las sucesiones sin testamento, se llama intestada o ab intestato, y tiene una sucesión testamentaria. La apertura y la protocolización de los testamentos, ¿verdad? En la medida en que sean hológrafos, firmados a mano, o puestos y cerrados en disposición de algún depositario, plantean procesos que están muy engorrosamente establecidos en el Código Civil. Entonces, la diferente discusión que puede darse o no es sobre la validez o no de los testamentos. La macana es que el Código Civil paraguayo, que es del año 87, se construye sobre el Código Civil de Vélez. Y el Código Civil de Vélez estuvo vigente en Paraguay un siglo entero, desde que perdimos la guerra de la Triple Alianza. Entonces, desde finales de 1870 hasta finales de 1885, más o menos, mientras se discutía todavía el anteproyecto de Gasperi, el sistema testamentario podría considerarse útil, pero las formalidades eran demasiado fuertes. Digo, les hago una tontería. Cualquier acto jurídico hoy, por ejemplo, solicita la presencia de 2 testigos. El testamento, por ejemplo, supone 4. O sea, normalmente, eso es muy normal, que la gente se olvide de 4 testigos, ¿no? Está acostumbrada a usar 2. Bueno, el Código Civil, por ejemplo, establece que se tengan que utilizar 4. Los testamentos tienen un montón de disposiciones formales. Por ejemplo, un testamento puede darse por instrumento público, abierto, solemne, ante un escribano. Miles de escribanos se equivocan, pero miles. Así como los abogados somos todos
producto de las universidades de garage, los escribanos también. Y este es un instrumento no está muy instalado en la sociedad paraguaya porque el régimen de testamentos por vía de instrumentos públicos no es habitual, es más habitual la derechera, la transmisión verbal de los derechos sobre la tierra o la transmisión real de los derechos sobre muebles con la posesión física. Toma mi hijo, este para vos, toma mi hijo, este para vos, ¿verdad? Entonces suelen haber demasiados problemas con los testamentos. A veces los testamentos también son cerrados, conocidos en la doctrina como los testamentos místicos. Estos pueden escribirse en un papel común. Una persona escribe en una servilleta, mira, yo quiero dejarle esto a Riera, que fue un gran tipo, esto que lo otro, que sé yo, que sé cuánto. En ese tipo de situaciones, la gente también se equivoca, ¿verdad? Entonces, hay esas y situaciones muy especiales. Un militar dando un testamento en la guerra. Nosotros no tenemos guerras desde la guerra del Chaco, o sea, estamos llegando a un siglo sin usar este tipo de situaciones. Nosotros no tenemos mar, entonces es muy raro encontrar un marino que esté en alta mar 6 meses dejando un testamento, qué sé yo. Pero el Código Civil recoge situaciones de utilización de testamentos no muy típicas. Y los problemas que se dieron con los testamentos, salvo que haya honestamente un trabajo muy puntilloso del escribano, es que se anulan. Y entrar en una discusión procesal sobre la nulidad o la validez del testamento es una cosa para que después te anulen y tener que hacer una sucesión intestada. Si hay acuerdo de escribanos, perdón, de herederos, y hay un testamento que va en contra del acuerdo, ese testamento se puede deshacer y se hace una sucesión abierta, común y corriente, y yo creo que eso es más que recomendable, ¿verdad? Bueno, gente, miren, yo sé que tengo más de 130 comentarios, tengo como 110 que no leí, les pido disculpas, pero me parece que me voy a extender demasiado porque estoy hablando hace 1 hora 36 minutos. Creo que este es un tema súper interesante. Entonces, ya que tengo tantas personas preguntándome, podríamos ponernos de acuerdo después en la página en hacerla nuevamente o les preparo los materiales, les doy y hacemos una conversación posterior. Pero creo que este tema de la cuarentena nos da mucho más tiempo para estar en pantalla y hablar de estos asuntos. Quiero pedirles disculpas por no responder todo, pero me parece que me excedo en el tiempo. Entonces, para que este video después esté al alcance de todos, yo lo voy a dejar, por supuesto, en Facebook, lo voy a subir en YouTube y va a quedar como una clase virtual más a disposición de todos. Y, por supuesto, tienen los comentarios que después los voy a ir respondiendo a poquitito. Tienen mi teléfono, tienen mi correo y también les voy a ir contestando en ese tenor, ¿verdad? Más que nada agradecerles por la atención. Creo que este es un récord en rating. Honestamente, nunca estuvimos entre tantos. Cuídense en esta cuarentena, cuiden los familiares, cuiden los parientes, no salgan, quédense en casa. Y estamos nosotros hablando próximamente en una siguiente clase virtual sobre un tema que elijamos, que puede ser otra vez o otro que sea de interés para todos. Bueno, mandarle un gran abrazo a todos. Muchas gracias nuevamente y seguimos en contacto. Gracias por acompañarme esta noche. Un saludo para todos.